Soy Noelia, tengo 24 años, nací en Venado Tuerto, Santa Fe. Bueno, estoy acá en la Universidad Andina del Plata trabajando, soy psicóloga y bueno, fin de mi presentación. Buenísimo. No, siempre me gusta empezar con la siguiente pregunta. O más que nada, en vez de preguntar, que me cuentes un poco de tu vida, desde que eras chiquita. Bueno, dale, te cuento. Bueno, como dije, nací en Venado Tuerto. Soy la hija del medio, pero nací siendo la más chiquita durante 16 años. Así que bueno, nací en una familia de dos papás, mamá y papá, con mi hermana más grande que se llama Eve. Mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. En el momento no creí que eso me hubiera afectado, más adelante me di cuenta que sí, que fue significativo. Eso también hizo que yo tenga un vínculo muy cercano con mi hermana, como que siempre fuimos muy compañeras. Y bueno, después de ahí tuve un padrastro, marido de mi mamá, que fue quien me crió, con quien estuve toda mi infancia. Hice diferentes actividades durante mi infancia, era muy curiosa, me gustaba mucho estar con los animales, baile folclore, cociné, aprendí a cocinar de muy chica. Me gustaba jugar a muchas cosas y bueno, a mis 10 años fallece mi papá, mi papá biológico. En el momento tampoco creí que me había afectado mucho y más adelante me di cuenta que sí, que me había afectado bastante. Después, bueno, terminé la escuela primaria en una escuela pública, seguí a otra escuela pública, y lo digo porque me encanta la educación pública. Mi secundaria fue buena, aprendí muchas cosas en relación a vínculos, a mis amistades y vine para acá a estudiar. Eso fue lo que más como que me hizo cambiar mi perspectiva, creo que de todas las cosas, el haberme independizado y haber empezado mi vida personal, digamos, como de manera independiente. Y contabas un poco que tu vida fue como que, por así decirlo, fue como que de muchos cambios repentinos. Y si vos te pusieras a pensar, ¿no? ¿Qué cambios sentiste en ese momento? En cada momento que hubo un cambio, Sí. creo que en el momento no los procesaba. Es como, bueno, apareció un cambio y nada, como que me adaptaba. Creo que tengo eso como a mi favor, digamos, que soy muy adaptativa, pero tampoco puedo abusar de eso. Me di cuenta que muchas veces abusé de esa capacidad de adaptarme a muchas situaciones y después terminaba como pagando un precio de alguna manera. Pero no, en el momento nunca notaba ese cambio, ¿viste? Es como que me adaptaba y listo. Y más adelante, cuando venía como esa factura, digamos, de esa situación, ahí me daba cuenta de que venía de ahí. Y contaste también que como que aprendiste muchas disciplinas, por así decirlo, o cosas como más extracurriculares de tu vida. Y, por ejemplo, en tu etapa que aprendiste folclore, como contaste, ¿cómo, por qué aprendiste eso y qué sentiste? Lo aprendí porque yo era muy independiente de chiquita y creo que tenía 8 años, 9, y habían ido a mi salón, a la escuela, a contarnos un profesor que iba a empezar a dar clases en ese mismo colegio. Justo ese colegio quedaba al lado de mi casa. Mi mamá trabajaba todo el día, entonces obviamente yo no le podía pedir que me lleve de un lugar a otro, pero como quedaba al lado de mi casa, yo dije, qué buena idea. Así que fui a mi casa y le dije a mi mamá si me podía anotar en folclore. Bueno, empecé. Creo que lo hice más que nada porque en realidad me llamaba la atención y siempre me gustó el movimiento y el arte. ¿Y qué sentí? Bueno, me di cuenta que no soy buena para el folclore, pero que me divertía mucho aprendiendo. Me divertía mucho aprendiendo cosas nuevas y estando con otros compañeros. Bueno, en realidad eran mis compañeros de clase también en otros cursos, pero como que era un ambiente muy cercano, ya nos conocíamos. El profesor tenía 18 años, imagínate, o sea, era muy poco profesional, creo,
Pero fue muy, muy lindo. Y no sé si querés responder, ¿no? Pero la experiencia de vivir con tu padrastro, que dijiste que él fue prácticamente el que te crió. Ujú. ¿Vos lo llegaste a ver como una figura paterna? Sí, 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 sí. Inclusive me acuerdo que cuando yo era chica siempre le preguntaba, ¿te puedo decir papá? ¿Te puedo decir papá? Porque sí, éramos muy cercanos. De hecho, nunca sentí como que había una diferencia, porque como yo era muy chica cuando él empezó a vivir con nosotras, y siempre fue una persona que estuvo abierta, digamos, a la experiencia de estar con una mujer con 2 hijas, no un rechazo, una cuestión conflictiva. Al contrario, siempre fue como un vínculo muy bueno. Así que sí lo llegué a ver como una figura paterna. Hasta hoy creo que lo veo como una figura paterna, pero en un momento de mi vida tuve que sentarme a reelaborar esa pérdida de mi papá biológico y ahí me di cuenta que en realidad yo ya tenía un papá. Entonces como que bueno, corrí ese lugar y dije, bueno, no, es un padrastro que ocupó ese rol, pero yo ya tengo un papá. Y si saltamos un poco más para ahora, que también se lo suelo preguntar a muchas personas que están acá. ¿Por qué elegiste la UAP? No elegí la UAP. Te voy a contar que yo no elegí la UAP. Yo elegí psicología. Yo, como te dije, hice toda mi educación en escuela pública y quería seguir en una universidad pública. Entonces, yo soy de Venado Tuerto, como te decía, y ahí, o sea, en mi ciudad, todo cuando se quieren ir a estudiar van a Rosario, que es la ciudad más próxima y bueno, donde están un montón de carreras. Como mucho te puedes ir a Buenos Aires, pero es extraño. Entonces, yo tampoco era adventista, entonces no tenía un vínculo con la UAP. Llegaron mis 17, ya estaba en quinto, y me tocaba elegir, bueno, qué iba a ser el próximo año. Yo nunca me fue una duda el de estudiar psicología, me gusta desde los 14 años, pero me pasaba que mi mamá, cuando le dije me quiero ir a Rosario, me dijo, bueno, no, Rosario queda cerca, pero es muy peligroso, es una ciudad muy grande, inseguridades de ella. Entonces, bueno, no hubo como hubo así un silencio durante varios meses y ellos ya iban a la iglesia, ellos empezaron a asistir a la iglesia cuando yo tenía 16, cuando nació mi hermanita. Y bueno, comentaron al pastor esta situación y el pastor le dijo, ¿por qué no la llevan a conocer la UAP? A lo mejor le gusta y está psicología. Así que bueno, en noviembre del 2014, del 2013, yo vine acá a conocer la UAP. Con mis papás, mi hermana más chiquita y mi exnovio. Un viaje familiar para conocer la UAP. Así que vinimos, bueno, qué sé yo, me encantó la universidad, pero yo digo, no, yo acá no encajo, pero ni en pedo, ni ahí, soy re diferente. Encima, ni siquiera era que yo tenía un vínculo con la religión, directamente la rechazaba, me parecía insana. Así que dije, bueno, ¿qué hago? Es o elegir la carrera que quiero o elegir el estilo de vida que quiero. Y era dejar todo, o sea, dejar a mi exnovio, dejar a mi gato que lo amaba y realmente me costó mucho dejarlo, y dejar a mi hermanita que en ese momento tenía 2 años. Así que dije, ¿qué hago? Bueno, después como te vas de acá de la UAP encantado, que ves el campo, que ves todo lo lindo, y dije, no, sí, voy a venir. Pero pasó un mes y dije, no puedo dejar todo, no puedo dejar mis amigos, dejar mi gato, dejar mi exnovio, de dejar a mi hermanita, así que dije, no voy a ir nada. Entonces me quedé, eso ya era diciembre. Llega febrero y yo estaba como con eso, no puedo estudiar otra cosa, a Rosario no me puedo ir, digo, bueno, trabajo este año y el año que viene me voy a Rosario sola, o sea, sin que mi vieja me dé permiso, no importa. Llega febrero y un día digo, no, yo ya sé que yo quiero ser psicóloga, voy a intentarlo. Así que voy, le digo a mi mamá, todavía puedo ir a la UAP. Y fue todo un lío porque fue 2 semanas antes de que empiecen las clases acá, así que mandé mi inscripción, todos los papeles, qué sé yo. Y también era un esfuerzo económico muy grande para ella. Y eso yo también lo tenía en cuenta. Pero bueno, decidí venir, llegué, por la gracia de Dios, me tocó una habitación con 2 chicas no adventistas.
Y en mis primeros 3 días estuve con una chica que sí era adventista, estudiante de teología, Sole, que con Sole, bueno, ahora somos muy amigas, vivimos juntas desde que yo soy externa, que tuve un año nada más interna, viví con ella en todos mis años, 4 años prácticamente vivimos juntas, así que no elegí la UAP, pero así fue como llegué. Después de eso, ese año yo por supuesto no me hice adventista y seguí con eso de yo quiero ir a la universidad pública, así que dije no, esta universidad no es para mí, no me sentía cómoda con las clases, no me sentía cómoda con los puntos de vista teóricos y qué sé yo, y dije me voy a ir a Rosario, así que me inscribí sin que mi mamá sepa. Trabajé todo el verano sin que ella sepa que yo estaba juntando plata para irme a Rosario. Me acuerdo que yo tenía la entrevista para llevar mis papeles un 4 de marzo. Era 2 de marzo por ahí, mi mamá todavía no sabía y un día nos sentamos en la mesa y me dice no entiendo por qué todavía no estás preparando las cosas para irte a la UAP si empiezan en unos días y qué sé yo. Bueno, ahí yo le dije, bueno, más que no voy a volver a la UAP. Fue todo un show, es una crisis que horrible. Y bueno, sin su consentimiento, digamos, me fui igual. Y ahí empecé a estudiar en Rosario, estuve un año y después elegí volver acá. Como que te quedó gustando un poco el ámbito. Sí. Contaste que no eras adventista. Uh-huh. Y supongo, por lo que dijiste, que ahora sí lo sos. ¿Qué fue ese choque que te hizo cambiar? Creo que fue un poco el estar viviendo cosas acá que en ese momento no las veía, pero que sí de alguna manera llegaban a mí. Entonces acá yo me acuerdo que había empezado a trabajar en limpieza de hogares y ahí todas las mañanas antes de empezar hacíamos un cultito. Cosa que para mí era re nuevo, yo digo, ¿por qué vamos a estar haciendo un cultito? Me voy a trabajar, pero eso eran los primeros días. Después empezaba a pasar el tiempo y yo empezaba a ver que en realidad yo disfrutaba de eso. Y me pasó que a mitad de ese año yo me peleo con este exnovio y digo, estaba tan mal que empecé a orar. Y digo, bueno, de última, si esto me sirve, me ayudará, y si no me sirve, serán palabras al viento. Bueno, me di cuenta que me ayudaban. Entonces, como que empecé a tener esa cercanía y después tuve clases muy interesantes, puntos de vista muy interesantes y dejé de ver la Biblia como lo que yo creía que era un libro de cuentos o un poco de fantasía. Y me quedé con eso, pero no, lejos de ser adventista. Y en Rosario yo viví con una chica que conocí acá, las dos nos fuimos a estudiar a Rosario. Ella estaba en ese momento alejada de la iglesia y en un momento de nuestra convivencia, fue en mayo, ahí, un mes y medio, ella quiere empezar a ir a la iglesia otra vez y me dice, no me acompañás, que qué sé yo, bueno, la acompañé y ahí yo como que conocí realmente a la persona de Jesús, más allá de la ideología, más allá de las creencias, y eso fue lo que me hizo a mí volverme adventista, digamos, conocer a Jesús. Y ese año que estudiaste en Rosario, ¿cómo lo sentiste? Y porque pasar de estar estudiando acá, que es una buena universidad, seamos sinceros, pero como que está constantemente como que chocándote eso del adventismo, ¿no? Y pasar a ese punto en el que vos dijiste, ok, estoy fuera del adventismo, estoy donde yo quería estudiar, pero que al fin y al cabo volviste acá. Entonces, ¿cómo lo sentiste? Fue re extraño. Y fue a partir de mucha oración también. Yo en ese momento estaba colportando. Empecé a colportar por la experiencia y bueno, en ese momento colportando me acuerdo que tuve un asistente que me decía todo el tiempo, pero vos tendrías que volver a estudiar a la UAP, tendrías que volver a estudiar a la UAP porque estudiar en otra universidad es más complicado, qué sé yo. Yo no tenía conflictos con la universidad, yo ese año en Rosario disfruté muchísimo y hasta el día de hoy todavía me planteo, ¿habré hecho bien? Como que me queda eso de que disfruté tanto esas clases, había como tanto para aprender, que siento que si habría hecho ese recorrido hoy tendría mucho más conocimiento. Pero a la vez se jugaba mi identidad como cristiana. Entonces tuve que poner en la balanza eso y dije, bueno, el conocimiento teórico se puede construir. Desde otro lado uno lo puede ir haciendo y todo, pero la identidad cristiana no, es como que es más sensible. Entonces preferí cuidar eso y
volver acá, bueno, fue como esa ambivalencia de estaré haciendo bien, no estaré haciendo bien, pero bueno, es lo que elegí cuidar por ahora. Y ya volviendo más a lo actual, ya sos profesional, que trabajas acá en el CAE, que como que has vivido ciertas experiencias. Eh, ¿Cómo viviste esa vida de psicólogo? Bueno, la verdad que empezó hace muy poco, como la experiencia de psicóloga, pero en el fondo creo que es como una cuestión que uno siempre lo lleva consigo, más allá de tener o no tener un título. Y, y yo ya he vivido este rol por ahí haciendo acompañamientos terapéuticos en el sanatorio, colportando. A mí yo era de esas colportoras que la gente siempre lloraba o estaba 10 horas en una casa porque la gente me empezaba a contar su historia y yo no podía interrumpir para irme. Me quedaba. Mi psicólogo siempre me dice que yo para comerciante fui muy buena psicóloga. Porque bueno, sí, realmente no vendía mucho. Pero lo tomo a lo que estoy haciendo ahora, esta experiencia, como un proceso, como otra construcción. Es como empezar a construir otro rol ya desde la experiencia y desde un montón de cosas que uno obviamente lleva herramientas que ya tiene, pero que tiene que seguir construyendo y creo que es un trabajo de toda la vida, no es que uno... No sé si en un momento uno llegará a decir, bueno, terminé de aprender. Y contabas un poquito del reportaje, ¿no? Y también dijiste algo que es como clave, por así decirlo. Un psicólogo teniendo que asistir a un psicólogo. Porque si te lo pones a pensar, pasa en todas las profesiones, ¿no? Porque el médico no se puede atender a sí mismo. Necesita un médico, igual que en cualquier otro tipo de persona. Pero también juega un poco, ¿no? El orgullo. ¿Qué te hizo llegar al punto de decir, ok, necesito un psicólogo a pesar de que yo sé tantas cosas? No, es algo que siempre transité con muchísimo amor, el hecho de ir a terapia. Yo empecé a ir a terapia a los 16, o sea, antes de empezar a estudiar. Y fue como que creo que el momento en el que cambió mi vida, digamos. O sea, yo le doy muchísimo valor a ese espacio y a la persona de mi psicólogo. Empecé a ir por voluntad propia, yo iba mucho a la biblioteca, entonces empezando a leer y qué sé yo, dije, mira qué bueno lo que puede hacer la psicoterapia en las personas, y eso dije, yo capaz que también lo necesito. Y yo tenía muchas cuestiones como para resolver que me daba cuenta que estaban como ahí, qué sé yo, y empecé a ir y estuve 2 años yendo antes de venirme para acá. De hecho también eso es algo que me costaba mucho dejar, decir, voy a dejar mi terapia, que era como un puerto seguro para mí. Entonces nunca lo viví como un orgullo, al contrario, hasta, bueno, ahora volví a hacer terapia el año pasado con mi mismo psicólogo. Estamos haciendo por videollamada por ahora y cuando voy a Venado estoy allá presencial. Pero no lo vivo desde el orgullo, al contrario, creo que es algo que yo necesito y que no se relaciona tanto con la profesión, porque no es que yo llevo a la terapia cosas de mi profesión, sino cosas de mi propia vida. Ya que había empezado a ir que volví a ir hace 6 meses, más o menos. Y nada, de que creo que todo el mundo tiene como cosas para resolver que son independientes de la profesión. Como que más allá de lo que yo trabajo con pacientes llevo cosas de mi vida personal. Y eso de separar la profesión y separar tu vida personal, que a veces es muy complicado poder hacerlo. ¿Sentís que hubieron cosas claves que vos aprendiste a lo largo de estos años en los que te empezaste a profesionalizar? ¿O como que ya lo tenías claro desde antes? Creo que es como una construcción que uno va haciendo cuando empieza a trabajar. Más allá de la profesión que uno elija, ¿no? Creo que cuando uno empieza a trabajar ya empieza como a decir, bueno, esto es el trabajo, esto es mi vida personal, como que si mezclas todo te das cuenta que te termina haciendo mal a vos. Y yo empecé a trabajar desde muy chica, entonces fue como una diferencia que yo ya había venido trabajando. Empecé a trabajar a los 16, si bien eran trabajos esporádicos, empecé a trabajar en una panadería, después estuve cuidando un nenito. Es como que sí notaba que mientras estaba ahí había un rol y todo que cumplir, pero después, bueno, uno tenía su vida.
Y al principio me costó mucho más cuando fueron trabajos así, donde involucraba a otra persona, porque por ahí en el trabajo de una panadería, bueno, lo que puedo hacer mal, qué sé yo, es cerrarme la caja, no sé. Pero cuando hacía acompañamientos en el sanatorio sí me costó un poco más como separar, bueno, esto es trabajo, esto es mi vida personal. Y gracias a Dios, bueno, tuve esa posibilidad de, digamos, empezar a trabajar antes de recibirme, que me permitió como ya llegar a esta instancia, no te digo sabiendo, pero sí teniendo herramientas básicas como para decir, bueno, después del consultorio me queda mi espacio, que por ahí se mezcla, te digo que hasta el día de hoy a veces yo de hecho soy como medio obsesiva, por ahí estoy en la pieza y me pongo a leer como porque quiero hacer mejor las cosas y lo que sea, y a veces digo, bueno, hay que cortar, nadie puede llegar a ser perfecto y bueno, me doy mi tiempo. Como que intentás buscar ese mejoramiento contigo. Y ahora, hace un par de días, no sé si lo querés contestar, pasó que diste una charla. Di una charla. Me debo estar poniendo roja de nuevo. Diste una charla y las preguntas eran anónimas. No sé si tenés como cierta intuición de quién pudo haber sido. Que no viene el caso, pero ¿qué sentiste cuando te llegó esa carta? Me puse incómoda, pero porque yo soy medio tímida, como que tengo mis inseguridades, entonces como que me sentí expuesta y encima que yo soy de por sí de resguardar bastante como mi vida personal. Bueno, en realidad era así, ahora estoy mucho más abierta, pero como yo esa pregunta dije, ay no, me tengo que exponer, y me puse incómoda. Pero nada, no me molestó, me lo tomé con gracia y creo que también como que hizo gracia, como que descontracturó el ambiente y a la gente siempre le gusta el show también. Claro. O sea, en el momento sí se te vio que te pusiste nerviosa, pero como que no era como el ambiente como más, por así decirlo, más cómodo para que te hagan esa pregunta porque estabas rodeada de chicos y... Sí, total. Pero creo, o sea, desde mi punto de vista, fue como un poco más cuidada, ¿no? La pregunta, por cómo fue hecha, que no fue buscando nada. Wow. ¿Y vos qué opinás de que se hagan esas preguntas, por ejemplo, en un ámbito así, un poco más profesional, por así decirlo? No, creo que está bien, o sea, que es como una gracia, lo tomo yo, como que no hay una mala intención en la pregunta, creo que está bien. Solo que yo no me la esperaba, o sea, no tenía en mente que iba a aparecer un papelito con un mensaje para mí, como que esperaba otra pregunta. Y encima era justo, yo iba leyendo las preguntas antes como para tener idea de, bueno, qué se venía y ir seleccionando también por ahí las más importantes por si no quedaba tiempo. Pero esas no las había visto porque claro, se ve que Lucas la dejó ahí como para él, no sé. Así que no, me sentí así como incómoda, pero no molesta, no para nada. Es que encima eres la única soltera, o sea. Sí. Porque estaba Keila, que está casada hace poco, y estaba la jefa. Aye, sí. La jefa de acá del CAE. Sí. Y era como que súper expuesto ahí. Pero sí, o sea, se notó que te lo tomaste con calma. Y de esa charla, ¿qué rescatas? Rescato mucho el interés de los chicos, o sea, me sorprendió que haya habido tanta gente en el lugar, yo de hecho pensaba que iban a haber menos personas. Entonces rescato eso, el interés, rescato también que se abra un espacio de diálogo para esas cosas y creo que es como dejar un lugar a la opinión, que me parece que es re importante porque si no uno se aferra más a los prejuicios y trabaja desde otro lugar. Creo que eso. Y vos como mujer, por ejemplo, ¿cómo ves que una persona de ya sea X edad tenga un poquito ese prejuicio, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las preguntas era ¿qué hago cuando mi novia está en su periodo? Que, si somos sinceros, estamos muy influenciados por la televisión o por las cosas que vemos, porque se hace mucho chiste con eso de no, es que cuando la mujer está en sus días Sí. es bipolar o se vuelve una psicópata.
¿Qué opinas un poco de eso? Bueno, eso me costó un poco, porque en realidad, o sea, yo tengo una imagen construida en relación a la mujer y qué sé yo, y como que había mucho prejuicio que yo decía, todos somos mayores de edad en este espacio, como que es una cuestión que tendría que ya ser sabida, más en el contexto de hoy, siglo XXI, qué sé yo. Pero a la vez comprendo que no es culpa de las personas que estén ahí pensar así, o sea, no, es una cuestión social. Entonces, de esa cuestión en particular, todavía me molesta que se le dé ese lugar a la menstruación, sobre todo porque para mí es algo muy, muy importante para la mujer, muy significativo y que no tiene que ponerse en ese lugar, porque nosotras no ponemos en ese lugar tampoco la eyaculación masculina o qué sé yo, no hacemos esas cosas. Entonces, como que ya sea punto de debate, me genera cierta cosa. Y vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a volver atrás. Ok. Si haces una introspección de tu vida, desde que eras chiquita, desde que tengas memoria, hasta tu secundario, y vamos a cortarlo. Okay. ¿Qué cosas son las que más te gustaron y qué cosas son las que, por así decirlo, dirías, uy, si no hubiesen pasado, mejor? Desde mis 0 a 12 años más o menos te tendría que decir. Sí. Las que más me gustaron. Las que más me gustaron fue que de alguna manera mi esencia siempre estuvo muy presente y esa infancia que yo tuve me permitió a mí protegerla, digamos. Como que yo de chiquita siempre fui muy conectada conmigo y me gustaba hacer muchas cosas simplemente por hacerlas, no tenía mucho prejuicio. Y creo que eso es algo que se forjó ahí y que me permitió a mí como mantenerlo en el tiempo porque lo sostuve, sin saberlo, por intuición nomás. Después otra cosa, bueno, no sé, es un tema complicado porque hay cosas que me gustaron mucho, pero que después no se mantuvieron. También de mi infancia recuerdo mucha alegría, yo era muy alegre, muy exploradora, y cosas que después no sé por qué circunstancias no estuvieron más. Es como que ahora soy como más apagada, tengo menos energía, hasta soy más pesimista, pero de chica era todo lo contrario, muy alegre, muy... Y otra cosa, bueno, mis vínculos, hay varios vínculos que también los generé en la infancia y que todavía los mantengo, que se fueron dando, una amiga sobre todo, se llama Sol, con ella nos hicimos amigas a los 9 años y hasta el día de hoy somos amigas. Ese vínculo también fue muy significativo y creo que también mi vida de juego, de todo el lugar que le daba el juego y el amor a los animales que lo construí ahí también, y gracias a Dios tuve el espacio para poder amarlos como yo quería. Y cosas que no me gustaron o que hubieran cambiado mi vida. Bueno, creo que la muerte de mi papá es lo primero que se me viene. No me lo planteé hasta hace unos años al hecho de que mi vida hubiera sido distinta si él hubiera seguido vivo. Y no me lo planteaba porque pensaba esto no tiene sentido porque uno no puede saber si hubiera sido mejor o peor. O sea, quizás teníamos un mal vínculo, no lo sé, pero sí me hubiera gustado como llegar a adolescente y tener un vínculo o bueno, poder explorar cosas de ahí. Otra cosa fue mi independencia. Creo que también es algo que a mí me caracteriza, siempre fui muy independiente, pero que no es algo tan positivo, digamos, porque en realidad se forja también ahí, que yo de chica hice muchas cosas que no eran tan de chica, digamos, qué sé yo a los 10 años ya cocinaba para mi familia al mediodía, porque mi mamá trabajaba, entonces tenía media hora como para comer, entonces yo salía antes de la escuela, que ya salía de trabajar, y cocinaba para todos, o me encargaba también de limpiar mi casa, hacía las compras. A los 11 años pedí una bicicleta para mi cumpleaños para poder ir al supermercado en bici. Y tenía 11 años, o sea, estas son cosas que las viví y después haciendo una retrospección me di cuenta que no sé si estuvieron tan buenas, porque yo hoy miro a una nena de 11 años y no me la imagino
yendo, por ejemplo, en bicicleta a comprar al supermercado. Entonces, como que esas cosas de la independencia que sí hoy me determinan o me definen, no sé si por ahí estoy tan conforme con cómo se gestan. ¿Y alguna otra cosa? Sí, mi escuela. Me hubiera gustado ir a otra escuela primaria. No a la que esté al lado de mi casa. Eso también me hubiera gustado. Y ahora hacemos otro salto más grande todavía. De acá a 10 años, por ejemplo, ¿cómo te ves? Oh, esa me va a costar responder porque yo soy muy poco de proyectar. Por esto mismo que te digo, que me parece como medio, está bueno porque es productivo, pero a veces también me parece como medio un sinsentido porque uno proyecta y en el camino pasan tantas cosas. Pero me veo, bueno, teniendo mi espacio. Eso es algo como que quiero hace mucho tiempo, tipo tener un espacio porque odio mudarme. Entonces, si me tuviera que proyectar, me proyectaría así, como en un espacio donde yo me sienta cómoda, que sea claro, luminoso, como yo quiero. También habiendo ordenado varias cosas de mi historia que sé que por ahí me podrían llevar a un camino que no quiero. Y me veo comprometida como con las áreas de mi vida. Me veo comprometida con mi profesión, con mis vínculos, con mi ser, digamos. Y me dijiste recién esto de tu espacio, tener tu propio espacio. ¿A qué te referís con tu propio espacio? Mi propio espacio es literalmente mi propio espacio, o sea, tener un lugar pero que sea solo mío. Soy medio como que me gusta tener un espacio en donde las cosas estén como yo quiero. No sé, capaz que tengo un problema con las reglas, eso puede ser. Porque no me gustan los horarios y cuando vos estás conviviendo con otras personas es como que, bueno, hay cuestiones de respeto que vos tenés que considerar. Entonces, por eso te digo, me gustaría tener mi espacio en ese sentido, como tener un lugar físico en donde, bueno, yo pueda ordenar o desordenar como quiera, tener mis horarios, mis cosas, mis mascotas, mis plantas y todo. Está bueno, porque muchas veces eso como que muy esencial para todas las personas y muchas veces no se logra. Y tu espacio, perdón que justo haga esa pregunta, pero ¿tu espacio involucra a otras personas? No. Más pareja, por así decirlo. No, o sea, me gusta la convivencia, no es algo con lo que tenga problema, pero nunca tuve una convivencia muy larga como para decirte que podría sostener una convivencia compartiendo un espacio común durante mucho tiempo. Eso tendría que explorarlo porque lo desconozco. Pero el espacio en el que me proyecto por ahora es tipo en función de mi vida ahora, así que sería así como... Y además que me gustaría también tener un espacio para disfrutarlo primero yo sola, porque después sí o sí la presencia de otra persona altera un poco el orden de las cosas y todo. Es como que bueno, también tiene su cosa linda, pero creo que también hay que darse un tiempo para disfrutar y explorar eso de vivir solo. Que bueno, en el verano estuve viviendo sola y sí, para mí es como hermoso. Sí, no me gusta por ahí el hecho de vivir sola, que muchas veces es como que tenés más a mano el hecho de, bueno, quedarte todo el día en tu casa, no salir y eso, y los vínculos también son importantes. Entonces, como combinar esas dos cosas, es como buscar el equilibrio. Ahora vamos a algo más puntual, más de vos, más todavía. ¿Con qué 3 palabras te definirías? 3 palabras. Te diría que soy intuitiva, como te dije, soy curiosa y creo que también soy compañera. Es otra de las palabras con las que me definiría. Y si el día de mañana, por ejemplo, te dicen ya no puedes trabajar más en el CAE, ¿cómo reaccionarías o qué harías?
No sé, depende, supongo que depende de cómo sería la situación, porque si se da, bueno, en un ambiente que es por alguna causa externa y todo, bueno, comprendería y nada. Pero por ahí si se da por algún error que yo hice o algo así, creo que me sentiría más culpable. Pero en general, no soy así una persona que piensa que va a estar toda la vida en un mismo lugar. No, como que me gusta ir cambiando, como hacer las cosas, si se quiere, como en un ciclo. Y cuando uno, bueno, ya cree que aprendió lo suficiente de algo, bueno, cambiar a otra cosa. ¿Te ha pasado que con algún paciente te has sentido identificada? Bueno, es algo que le pasa, creo que a todos, porque es una cuestión humana sobre todo. Entonces como que hay cuestiones que nos atraviesan a todos y sí me pasó, que me he sentido identificada con algunos pacientes. Y de hecho, bueno, por eso también está bueno como tener un espacio en donde dialogarlo también, que en este caso, bueno, yo por ahí con mis compañeros de trabajo, mi psicólogo también, pero sí pasa. Qué loco, ¿no? Porque vos decís es un paciente y sentirse identificado, pero es también eso, el hecho de que somos humanos. ¿Qué pensás un poquito de, ya entrando un poco más a tu carrera, a tu profesión, mejor dicho, qué pensás un poco de lo que son los trastornos, por así decirlo? Ay, qué pregunta. No sé, no tengo una idea como muy definida de los trastornos. Creo que en algún punto son útiles porque hay como cierta rama de la medicina y de la psicología que los usa y que son como cruciales para su práctica. Y a la vez es como que uno, bueno, no sé si podría decir que no existen porque si se ven ciertas características similares en varias personas y como que todo eso está bastante estudiado, uno puede decir, bueno, cierta cuestión hay, es verdad. Pero no es mi forma favorita, o sea, no es donde yo me siento cómoda para trabajar, no me gusta la clasificación de las personas por una etiqueta, un trastorno, una descripción, ¿no? Como que cuando uno va al trastorno dice, bueno, esta persona tiene esto y de pronto empieza a leer características que yo realmente no sé si esa persona las tiene a todas y si se expresa de la misma manera que en la otra. Me gusta más pensar como que cada persona que viene al consultorio tiene una singularidad y algo que es diferente en todas las personas y a eso me parece que a mí no hay que apuntar. Ahora que sacaste un poquito el tema de la singularidad, que era algo que te quería preguntar, ¿sentís, por ejemplo, que las personas como que intentan ser diferentes pero terminan siempre recayendo en lo mismo? Como si repitieran algo, decís algo así. Claro, por ejemplo, que se dice mucho últimamente el que intenta ser único y diferente, Ajá. pero que al fin y al cabo terminan siendo siempre lo mismo, o sea. Yo en eso creo como que hay una cuestión social, como que nos invita a todos a ser más o menos parecidos. Y que en eso está el hecho de que uno quiera, bueno, identificarse con esa parte de la sociedad que dice, bueno, si sos diferente, pero sos diferente en este sentido. Por ejemplo, me viene ahora a la mente estas personas que viajan por todo el mundo, tipo mochileros, pero con plata de sus viejos, que es como una imagen en realidad construida, no sé si es realmente su deseo, la exploración del mundo y qué sé yo, o sea. Como que hay ciertos perfiles de personas que yo creo que socialmente están construidos y que uno más o menos dice, bueno, me pongo acá, me pongo acá, me pongo acá, pero en todo eso creo que no está verdaderamente el sujeto. Entonces, si yo veo una persona que está como queriendo encajar en algún rol y me parece que no va a estar tan bueno. No sé si respondo a la pregunta. Sí, o sea, es más que nada eso tu punto de vista sobre. Y vos te has puesto a pensar un poco sobre cómo funciona la psique y por qué somos lo que somos. Sí, me he puesto a pensarlo. Y también, bueno, he leído sobre eso, pero en el fondo no creo que una persona pueda conocer 100% cómo funciona la psique o cómo funciona el ser humano. Y creo que también por eso hay tantas corrientes en psicología que ponen el foco en lugares distintos y no hay un acuerdo. O sea, no hay una corriente de psicología que piense lo mismo que la otra
Y eso creo que da cuenta un poco de la complejidad del ser humano, como que en algún punto es inabarcable, o sea, no sé, y creo que eso también lo hace interesante, que no podamos ser definidos por una cosa o por la otra. Y ahora, como que vamos a sacar un poco más la parte divertida, ya Okay. exploramos un poco la parte más filosófica de lo que es psicología. ¿Has tenido alguna experiencia así como que digas, wow, fue como muy loco, pero al mismo tiempo fue como que sentiste cierta adrenalina o cosas así? Sí. Pasa que como cada consulta es muy diferente. Y sí han habido consultas que hasta son divertidas, no sé, como que tienen una cierta cosa, pero todas tienen algo y en realidad uno nunca mira para poner el foco en uno, sino creo que en el paciente, que es quien viene. O sea, que experiencias así como que digas, wow, no, qué loco, no has experimentado, por así decirlo. Como que me sean incomprensibles. No, sino que como que, por ejemplo, no sé, un kinesiólogo que está haciendo una sesión con uno de sus pacientes y que, no sé, de repente está haciendo fisioterapia y de repente el paciente como que hace un movimiento raro porque, igual, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, tampoco es el hecho de decir, uff, que súper gracioso, ¿no? Pero que, por ejemplo, algún paciente te está contando algo y algo que vos digas, oh, me pasó a mí, qué gracioso. Cosas así. Sí, esas cosas sí. O a veces como que hay ciertas cosas que te las cuentan de una manera que es graciosa, porque es la forma de hablar de la persona, porque tiene algo así como de cierta gracia y que sí, que te hace reír y que además está bueno porque desestructura un poco el ambiente, como que relaja. Y si, como ya para ir englobando todo y como ir cerrando un poco, si tuvieses que hacer toda una película de toda tu vida y hicieras una introspección y vieras para adentro y vieras todo tu pasado y dijeras, ok, esto y esto quisiera cambiarlo, ¿qué sería y lo cambiarías? Bueno, qué difícil esa pregunta. Bueno, cambiaría algunas experiencias que no tuvieron que ver conmigo. O sea, no fue que yo tuve una parte activa, pero sí pasiva, si se quiere, que me afectaron. Y que tiene que ver como con esta cuestión social del machismo y esas cosas que muchas veces como mujer sí te afectan y bueno, no te das cuenta. Cambiaría... Ay, no sé, hay cosas que son complicadas de decir si lo podría cambiar o no. Porque por un lado se me viene que quizás cambiaría el nacimiento de mi hermanita y diría, bueno, que no hubiera nacido con síndrome de Down, pero a la vez decir eso es como decir que fuera otra persona, entonces no sé, se me vienen como hitos así que me han marcado. Después cambiaría mi perspectiva en ciertas circunstancias, como que hubo un tiempo en el que yo fui más cerrada y me hubiera gustado aprender a ser más abierta de más chica, a tener como una perspectiva más amplia de más chica. Y no sé si cambiaría algo más. No sé, no tengo como una cuestión así de estar disconforme con la historia que me tocó o algo así como para decir, bueno, cambiaría cosas para... Siento que si no hubiera sido yo. Y ahora, ya para cerrar, ¿te gustaría dejar algún mensaje, algo, unas palabras que digan, esto soy yo? Bueno, si tuviera que decir algo así como... Bueno, puedo decir mi misión. Hace unos domingos atrás construí mi misión en un espacio de terapia de grupo que estoy haciendo y decidí
que mi misión es estar disponible o permanecer disponible para aceptarme y escucharme y sostenerme siempre en libertad. Creo que eso es algo que me define mucho, la cuestión de la aceptación hacia uno mismo, la escucha y el siempre sentirme que soy libre de donde yo elijo estar. Es mi mensaje.